decías un día que me gustaría la incorporación de mayor ternura a la política. Y lo dijiste en un contexto que a mí personalmente me gusta, y me gusta mucho porque normalmente no nos tratamos políticamente ni personalmente con esta ternura a los que estamos aquí. Pero si quieres, nos puedes indicar algo al respecto, en qué contexto lo comentaste. ¿Es eso o empiezo ya? No, me vas haciendo preguntas, ¿no? No, es esto y empieza ya. Bien, pues yo creo que la ternura la has dado tú con una referencia fundamental a aquellos camaradas que nos han dejado. La ternura es la memoria. Decía Saramago algo así como que hay que recuperar, hay que mantener y transmitir la memoria histórica completa porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia. Por tanto, recordar que es regresar al corazón. Esas cosas surgen por el latín, ¿no? Recordis. Regresar al corazón también es un acto revolucionario. El capitalismo nos deshumaniza. Y creo que la reflexión que yo hago de la reivindicación de la ternura de la política fue en un momento muy concreto de un proceso de enfermedad, como sabéis que tuve, de un cáncer de estómago, en el que me doy cuenta de, cuando estás, en fin, que te puedes cuestionar si vas a seguir o no aquí, te das cuenta de lo duro que es el día a día, el presente, que es lo único que existe, y cómo nos hacemos daño colectivamente, individualmente. La política es durísima. En este contexto actual también, y en el compromiso que nosotros tenemos, en el que vamos a contracorriente, con un sistema que tiene que teje redes de alianzas muy poderosas, a veces es descorazonador. Hay que tener mucha conciencia y mucha fortaleza ideológica para seguir resistiendo. Aquí veo que hay mucha, no tengo que explicarlo, pero la reivindicación de la ternura es porque a veces nos impregnamos, y yo me hago autocrítica, nos impregnamos incluso de la propia crueldad del sistema que queremos impugnar y combatir. Y en la política además se nos hace. Vosotros sabéis que nosotros somos durísimos cuando tenemos los debates internos. Y son los más dolorosos porque no hay mayor dolor que cuando combatimos entre gente que compartimos un mismo modo de vida, ¿no? Y se nos olvida en el modo de actuar la política. También el impugnar este sistema que nos lleva a la tristeza, a la resignación, que nos instala en la precariedad y parece que no hay otro modelo, que nos instala en la desigualdad profunda. Quizás si nosotros también olvidamos la ternura nos derrotan también, incluso entre nosotros, ¿no? Y en ese contexto en el que lo he planteado. Y créeme una cosa, sigo haciéndome autocrítica porque muchas veces incumplo la tesis que me propongo. Día a día, como tú bien dices, es bastante duro. Y la verdad que decía aquella canción de Paco Ibáñez, que a la calle aquellas horas, para demostrar que anunciamos algo nuevo. Y realmente hablamos de lo nuevo, pero no practicamos lo nuevo, en el día a día y en el contexto entre nosotros mismos. Pero quería pasar directamente, Antonio, sé que ha sido muy difícil la confluencia, sé que ha sido muy difícil el buscar los puntos en el cual seamos capaces de ir construyendo la unidad popular. Vosotros tenéis una fase que probablemente nosotros la vivimos aquí en Madrid hace 3 años y algo. Ahora estamos, sin apuras, en el camino inverso, ¿sabes? Estamos ya, entre comillas, recorriendo aquel camino, y en vez de ir unificando luchas, de ir unificando colectivos, etcétera, etcétera, para ser cada vez más grandes, pues me temo que probablemente no sea tan así. Sin embargo, vosotros estáis en ese proceso de acumulación de organizaciones y de personas y de colectivos y de ir mucho más allá, porque tenía aquí solamente 3 datos. Andalucía tiene 8.300.000 habitantes, pero es que 1.600.000 vive fuera. Y no ha habido ningún conflicto bélico que yo sepa en Andalucía para que haya esta inmigración tan brutal. O sea, 1 de cada 3 niños que son pobres en España es andaluz. Y 1 de cada 4 niños en Andalucía también son pobres. Estamos hablando del 25%. Es una situación terrible, y sin embargo la comunidad andaluza es la tercera en el Producto Interior Bruto de España. Entonces, ¿qué ocurre? La desigualdad en Andalucía se produce de una forma brutal. Y no es casualidad, pero el PSOE lleva gobernando la comunidad desde el año 82. Por lo tanto, estas consecuencias tienen nombres y apellidos. Somos capaces de avanzar
como estáis planteando con ahora Andalucía, o qué ocurre? Y ahí viene el planteamiento. Vamos a ver. El planteamiento de Adelante Andalucía es sobre todo una interpelación. Nosotros, digo por ser muy esquemático, quiero profundizar en algo, pero sobre lo sabido no quiero extenderme mucho. Vamos a ver, nosotros qué lectura hacemos del repliegue, entre comillas, que nos preocupa que está ocurriendo en Madrid. No hacemos una lectura melancólica, es decir, hay colectivos que dicen, bueno, como en Madrid, que era avanzadilla en 2015, ahora van de repliegue, oye, vamos a no construir nada que al final tiene un recorrido de repliegue. Nosotros hacemos un análisis que es dialéctico, que es decir, no, vamos a aprender de la experiencia de los que encabezaste y por tanto tenéis derecho a equivocaros más para no cometer los errores. Es decir, nosotros, por ejemplo, ¿qué diagnosticamos? No nos gusta el proceso Unidos Podemos. Que entendimos que en el contexto de urgencia que había no había otro camino, de acuerdo, pero vamos a aprender de cómo no hay que hacer determinadas cosas. Pero no invalidamos el modelo, simplemente que decimos, vamos a hacer otro modelo. Segundo, constatamos que los procesos de unidad se tienen que hacer desde una transferencia simbólica, real y cómoda de lo que representamos, de los patrimonios, de lo que representamos las partes de ese proceso de unidad. No desde OPA, absorciones o arrogancia, desde la verticalidad. Y eso los compañeros de Podemos también lo entienden en Andalucía. Tercero, tuvimos un hito muy importante, que es convocar a todas las asambleas locales de Izquierda Unida de Andalucía, 446, en un gran encuentro en febrero. Y desarrollamos una hoja de ruta a la que la dirección andaluza se comprometió a desarrollar. ¿Qué decía esa hoja de ruta? Que los procesos de unidad tenían que ser horizontales, que tenían que ser desde el reconocimiento del patrimonio de cada una de las partes, que tenía que ser una interpelación al resto de sociedad andaluza que no pertenece a Izquierda Unida, que no pertenece a Podemos, pero que sí se siente interpelada por un bloque de unidad generoso y que nos situemos la política en el centro de la acción. Nosotros el método que hemos utilizado es un método muy andar por casa, pero que a mí me ha servido emocional y psicológicamente en los momentos complicados, que es, cuando tengamos dificultades vamos a pensar en la gente a la que servimos, en nuestra clase, en quien por la mañana se levanta sin saber si la empresa que es la que está va a seguir el mes que viene o no, si van a contratar a su hijo, si van a poder tener dinero para sostener los estudios, quien tiene dificultades para absorber un derecho de dependencia de una persona de su familia, quien tiene dificultades en el tema de salud. Vamos a pensar en la gente. Porque la tendencia de las organizaciones, lo tenemos que hacer como una autocrítica, es una tendencia muy endogámica, donde se produce una reflexión en la que casi coinciden tus perspectivas, entre comillas, personales, que pueden ser muy legítimas, y las confundes con las perspectivas políticas. Y eso ha hecho mucho daño en los procesos complejos de estrategia política. Hay que pensar en la gente. Y eso nos desatascaba, porque nos situaba a nosotros en nuestro sitio, nos ponía en nuestro sitio, que es en una especie de dimensión menor respecto a lo importante que nos creemos que somos. ¿Qué es lo importante? Una interpelación a la sociedad andaluza con hambre de cambio, sí, con toda la ambición y con toda la limitación. Estamos hablando de un microsistema, el andaluz, donde hay un partido socialista que toca todas las terminales de la sociedad. La sociedad andaluza se caracteriza por unos datos que tú has dado respecto al riesgo de exclusión. El 40% de la población andaluza está en riesgo de exclusión de la pobreza. La pobreza, la exclusión, genera, y vosotros lo sabéis muy bien, si no hay un proceso de conciencia, una reacción muy conservadora. Que me quede como estoy, porque temo perder más. Las chispas surgen o bien por un proceso de conciencia o bien por un proceso de desesperación, es decir, salto cuando ya siento que ya no puedo perder más. En Andalucía hay una desigualdad estructural que el Partido Socialista no ha superado, que ha hecho cosas que ha minorado, sin lugar a dudas. En 36 años se hacen muchas cosas, pero no ha resuelto lo estructural. Y cuando nosotros hacemos una interpelación en un nuevo orden social, económico, de modelo productivo, hacemos un diagnóstico de una sociedad extractivista, como un ejemplo. Aceite de oliva. La provincia que más produce aceite de oliva mundial es Jaén. Andalucía produce el 40% del aceite mundial. Pero gran parte del aceite se vende a granel. El valor añadido se lo llevan los italianos que etiquetan. Una sociedad extractiva. Otro ejemplo lo tenemos en las minas. No hay
el valor añadido a la extracción minera, que simplemente sirve para extraer, pero en Barcelona es donde se transforma y se vende en la Bolsa de Londres, de Ottawa o de Nueva York. Tenemos una sociedad extractiva, profundamente desigual y con algo que ha caracterizado a lo largo de los siglos nuestra sociedad para entendernos, que es el clientelismo. Y alguien dice, ¿eso qué es? Cuando dice, no, el PSOE ha promovido, la derecha dice, el PSOE ha inventado el clientelismo, es falso. La derecha no puede decir eso cuando ellos han representado sus clases sociales, han representado esa mentalidad. El clientelismo es la columna vertebral a lo largo de la historia de la sociedad andaluza. Es decir, desde el patronazgo señorial de la Edad Media, el caciquismo del 19 hasta el 18, el caciquismo del 19, o el clientelismo del 20, tanto en el periodo de restauración como de actual. Lo que hace el PSOE es que, pudiendo haber roto esa columna vertebral, haber quebrado esa constante histórica que ha condicionado las relaciones sociales en Andalucía, se da cuenta de que utilizándola es más fácil garantizar un proyecto hegemónico. Son mentalidades, y alguien dice, bueno, ¿y esto del clientelismo qué es? Clientelismo es una frase que lo dice el profesor Carlos Arenas, un catedrático de Historia Económica muy cercano a nosotros, que ha hecho una tesis, le ha dedicado 15 años a una tesis sobre la estructura económica de Andalucía, que yo recomiendo leer. El clientelismo es convertir derechos en favores. Es decir, si os dais cuenta, es una cuestión de mentalidad, es una batalla cultural. Es, por decirlo de alguna forma, que una familia que consigue una vivienda pública convierte el derecho que le asiste a una vivienda pública, porque tiene 4 hijos, no tiene ingresos y por tanto merece el derecho a una vivienda, en que lo convierte en que gracias a que piensa que gracias a que conoce a un concejal del PSOE que le ha dicho que ha hablado con el delegado de vivienda provincial, ha conseguido tener la vivienda. Y ese velo cultural hay que reventarlo, porque si no estamos convertidos se lleva al fracaso cualquier proyecto de transformación. ¿Por qué hago esta semblanza de diagnóstico? Porque es importante situar en qué paradigma se está moviendo en Andalucía. Y hay que romper velos. Fijaros, el primer velo que hay que romper. Hay que romperle a nuestra gente, es decirle que el PSOE es vencible en Andalucía. Porque hay gente que piensa que no lo es. Bueno, pues el PSOE construye, y además es lógico, que construya, que es el Partido Nacional y natural que gane. Hay que romper ese velo. Y estamos en un momento, que yo insisto y soy pesadísimo, para los que me escuchan de vez en cuando, en un momento de gran volatilidad. Nada está cerrado. Y en Andalucía tampoco. Y el inicio de guerra sucia que ha empezado ya el PSOE para intentar disputarnos espacios, nos da una señal de que está preocupado con el bloque de Adelante Andalucía. ¿Por qué? Porque es un bloque que rompe los límites tradicionales en los que nos hemos situado. Izquierda Unida tiene un espacio y un límite. Nos situamos en la izquierda transformadora y el PSOE está encantado que nosotros nos situemos en la izquierda transformadora, no arrincónica. Podemos está situado en el radicalismo democrático, tiene su posición. Adelante Andalucía trasciende Podemos e Izquierda Unida y sitúa la disputa no solo en agrupar un espacio transformador, sino disputar espacio coincidente de votantes y aliados del PSOE hasta ahora. Y para eso no podemos decirle a la gente que se han equivocado votando al PSOE hasta ahora. A nadie le gusta que le digan que se han equivocado, me parece un error. Tenemos que persuadir, seducir en dos cosas. Que hay un agotamiento histórico y político del proyecto socialista en Andalucía, que tuvo su época, y que la derecha no puede ser la alternativa en Andalucía, no puede serlo. Es incompatible con las condiciones sociales y materiales de la mayoría social. ¿Y nosotros qué responsabilidad histórica tenemos? No mirarnos al ombligo y pensar cuántos concejales o diputados va a sacar Izquierda Unida. Y Podemos tampoco mirarse al ombligo y pensar que ellos son la hegemonía dentro del campo de transformación y de cambio, del bloque de cambio. Sino interpelar a toda aquella gente con hambre de cambio para que se incorpore a un proyecto que queremos que nos trascienda. Queremos que nos trascienda. Y para eso tenemos que incorporar alianzas más allá de las tradicionales. Y en esa disputa adquiere un valor relevante el simbolismo de la disputa andalucista, es decir, el andalucismo como un elemento de identidad en la que hay que reconocer que el Partido Socialista se ha movido muy hábilmente. Ellos han establecido un doble vector de hegemonía en torno a un antagonista, de primero de básica en cualquier proyecto político, busca un antagonista que es la derecha. Pero eso se cae. Ha gobernado 3 años y medio con la extrema derecha, no con la derecha, que es Ciudadanos. Ha gobernado. Ahora está
construyendo un relato para que nos olvidemos de que ha gobernado con Ciudadanos. No tiene nada que ver, hay ahora un disparate de parecer la Pimpinela peleándose entre los dos. Y el otro, que Susana Díaz se ha estado dedicando a intentar ser presidenta, secretaria general del PSOE en España, y que es presidenta andaluza porque no puede ser otra cosa, es decir, ha devaluado el poder andaluz. Esa disputa también que es muy importante en Andalucía. ¿Y ha sido difícil? Claro, nada nos es fácil, porque muchas componentes de Podemos están conformados por gente que se ha ido del espacio de Izquierda Unida en sucesivas excisiones. Porque hay gente que ha habido que superar desconfianza, pero de eso yo no os voy a hablar a vosotros, que vosotros sabéis más que nosotros de eso. Lo que sí ha habido, y a mí me parece muy importante, es que hubo un proceso de pedagogía política que vosotros no tuvisteis tiempo de hacer, porque las circunstancias no permitían eso, y porque el contexto de Madrid también era muy difícil. Y la pedagogía política ha sido fundamental para que el proceso sea un proceso en el que uno avance, pero cuando cada paso que demos, miremos hacia atrás y veamos que la organización nos sigue. Porque se puede dar la tentación de ser muy avanzados, muy innovadores desde la dirección, pero mirar atrás y que no te siga la militancia ni la organización. Y nosotros somos una organización muy amplia. Por eso implicamos a las asambleas locales, para deshacer los temores. ¿Y los temores cuáles eran? Que nosotros nos comiera el terreno, Podemos, a nivel andaluz, y Podemos tenía otro temor, que nosotros no lo comiéramos a nivel municipal. Tenemos 80 alcaldías y más de 1.100 concejales en Andalucía. Claro, con temores no se puede hacer proceso de unidad. Se tiene que hacer con convicción. Y ahí la pedagogía y los tiempos nos han ayudado. ¿Qué enemigas tenemos? Pues la de siempre en el campo de la izquierda. ECUA está trabajando con nosotros y llega la hora de las listas y piden cargos y piden candidatos y entonces se sitúa unos paradigmas que dijimos, bueno, aquí tenemos que construir una cosa, tenemos que construir algo político, no podemos empezar ya con, no quiero usar palabras fuertes, pero no podemos estar con los condicionantes de o me da este puesto para yo salir o me voy, ¿no? Así no se construye. Y quienes hemos estado formando parte de Izquierda Unida ya sabemos lo que ocurría con las organizaciones minoritarias que pedían y si no se iban y al final se fueron. Y nosotros nos convencimos que pedagógicamente no podíamos entrar, si queremos construir algo nuevo tenemos que construir también con una política nueva. Y bueno, los compañeros espero que vuelvan otra vez, pero ahora mismo están fuera de... son una organización pequeñita, pero gente muy valiosa, que aporta mucho, que trabaja, pero que lamentamos que no se hayan incorporado. Nosotros dijimos, mira, no consideramos que merezcáis esa presencia, presentaros a las primarias comunes, no se han presentado y han decidido, bueno, tampoco ha tenido mucho impacto a nivel andaluz, ¿no? Yo creo que el impacto es Podemos e Izquierda Unida, que somos dos organizaciones arraigadas en Andalucía y que nos posicionamos. Y hay mucha ilusión, nosotros estamos dando una vuelta por Andalucía, hay ilusión en gente que no es de Izquierda Unida o de Podemos, hay ilusión en gente que se fue de nuestro espacio y ha vuelto. Y eso lo percibimos. Me gusta mucho los encuentros que estamos teniendo, no solo por la gente, sino sobre todo por la música. Gente que habla recuperando la ilusión. Y a mí eso me parece que es uno de los grandes avales que estamos teniendo. El entramado mediático del PSOE ha empezado a intentar erosionarnos. Y yo creo que, como digo, eso siempre es síntoma de que nos temen, pero también hay que tener cuidado porque el PSOE cuando da zarpazos, en fin, tiene la uña muy afilada en Andalucía. No hay que desmerecer esos procesos. Yo estoy convencido que hay, bueno, estoy convencido no, tengo datos para ello. Ahora va a haber una ofensiva de intentar apropiarse de referentes simbólicos y políticos nuestros. Creo que tiene las patas muy cortas, pero eso es algo que ha pasado. Acordaros cuando surgió Izquierda Unida y militantes del partido se iban al PSOE y decían que eran los comunistas auténticos y estaban en el PSOE, que no en Izquierda Unida. Pues bueno, pues algo de eso va a pasar, así que no analicémoslo con sosiego, con ternura incluso. Yo también me lo tengo que trabajar porque me indigna ese juego sucio, pero bueno, hay que ser consciente y paciente. Y en esa construcción de la esperanza un elemento fundamental, que es cómo nos vemos las bases de las organizaciones que es más dificultoso, para hablar de los problemas y del programa. Hemos tenido patios provinciales, que son encuentros provinciales de la gente, y este sábado tenemos un patio andaluz. Más de 700 personas, vamos a hablar de política y de propuestas. Vamos a cerrar el programa. Si hay elecciones, vamos a decir que ya estamos preparados. Y cuando hablamos de problemas de la gente,
gente, hablamos de los problemas de los desahucios, de la dependencia, del deterioro de la sanidad pública, de la educación, de las propuestas de prioridades para la transparencia en la administración. Pues ahí nos encontramos. Y aquellos que tuvieron batalla de hace 15 o 10 años, 10 o 15 años y que estuvieron heridos, pues se reencuentran en ese proceso que no es fácil. Y hay dos facilitadores en esos espacios, y ya con esto termino. Uno, que no sé si vosotros coincidís, los mejores aliados a los procesos de unidad me los he encontrado en los espacios, en los militantes más mayores. La gente más mayor del partido son los que tienen más clara la apuesta estratégica por la unidad, y en los jóvenes. Esos han sido grandes aliados para hacer fluido. ¿Y la resistencia? Pues las lógicas institucionalistas o lógicas endogámicas, que también se producen en las organizaciones, que hay que entenderlas, sobre las que hay que aplicar pedagogía y tener una determinación política para que no frenen. Pero creo que si construimos este proceso y si tiene una respuesta al estímulo electoral positiva, creemos que con toda modestia, pero también con toda contundencia, el espacio de Adelante Andalucía se puede convertir en un referente al resto del país, ¿no? Nos ha preocupado mucho las tensiones que ha habido en Podemos en este proceso, no tanto las internas que no entramos, sino de concepción. Lo voy a decir muy claro, nosotros lo dejamos muy claro. Si alguien pensaba que la confluencia es un sistema heliocéntrico donde hay un planeta Sol y los demás somos satélites, a nosotros no nos iban a encontrar ahí. Pero por una cuestión de convicción y una cuestión de lógica, que tú no vas a convertir en un proyecto seductor si tú no incorporas a las partes de ese proyecto de una manera coprotagonista y que se sientan partícipes. Y nos preocupa que hay algunos compañeros de Podemos que lo han interpretado así. Sin embargo, en Podemos Andalucía no, y nosotros lo celebramos. Interpretan que Podemos Andalucía, que Izquierda Unida es una organización muy arraigada, potente, que tiene una alianza concreta, que Podemos tener otra, y que por tanto el proceso de unidad se tiene que hacer desde el símbolo, que es lo que representamos Teresa y yo, de ir los dos con una intención de que somos acumulativos de patrimonio, acumulativos de organización, acumulativos y sumativos, no excluyentes, y que Teresa encabece. Yo creo que es un acierto, y yo me siento muy orgulloso especialmente de que la batalla del feminismo, la batalla del feminismo de clase, sea una batalla protagonista, y que ahora que aquí nadie nos escucha, pues también una impugnación a la propia trayectoria de la izquierda transformadora, que siempre éramos los más ecologistas, los más feministas, los más obreristas, pero en Andalucía pasará a la historia que la primera candidata mujer a las elecciones a un gobierno regional fue el Partido Popular, que la presentó, Teófila Martínez, y que la izquierda transformadora no ha tenido en los 32 años de historia ni una coordinadora andaluza ni una candidata a presidenta de la Junta. Bueno, pues nos lo tenemos que mirar también, ¿no? Y por tanto, ya es hora, en mi caso personal, de sentir que lo que uno soñaba cuando era militante de base, cuando tienes capacidad para contribuir a hacerlo, y me emociona que contribuya a que una mujer feminista de clase, una feminista de clase como es Teresa, encabece el proyecto, que no sean los egos que tantas veces han destrozado proyectos políticos los que sitúen el centro del debate. No, los medios nos han querido meter, ahí yo tiene tal perfil y tal, para generar un intento de controversia, y han pinchado en hueso. Y eso es muy importante, porque la gente se ilusiona de que los proyectos no se hacen por ambiciones personales, sino porque estamos en lo que estamos. Y si nos equivocamos, que sepáis que un error nuestro nos cuesta un mes de ataque mediático, porque están esperando y todavía no nos han encontrado. Nos buscarán, no os preocupéis, nos buscarán, pero creo que no estamos haciendo las cosas mal, sinceramente. Ya no hablo más y espero las preguntas de la intervención de vuelta. Hay algo que desde nuestra propia experiencia también nos lleva a pensar, y es, no sé si me oyes. No. Desde la propia experiencia nos lleva a pensar, es cómo el día después de las elecciones, independientemente del resultado. Es decir, si es un fin en sí mismo el Adelante Andalucía, o es un medio de transformación más allá de la propia convocatoria. Los instrumentos políticos nunca son un fin. El fin es mejorar, el fin es socialismo, ¿no? No, pero te entiendo lo que quiere decir. Pues muy afín. Ahora, lo que sí es estratégico. Adelante Andalucía es un proyecto, una apuesta estratégica, no es una coalición electoral. Es una apuesta estratégica que irreversible desde mi punto de vista,
cuyo impulso mayor o menor dependerá de los resultados. Un buen resultado acelerará, un mal resultado puede que abra un debate en donde quienes están esperando el fracaso intenten que frenarlo, pero porque no tienen la convicción nunca de este instrumento. Pero tengo una convicción personal y política: no hay otro camino. No hay otro camino si nuestro objetivo es construir un proyecto para mejorar las condiciones materiales de la gente. La fragmentación lo único que garantiza es la hegemonía de los bloques bipartidistas clásicos y la tranquilidad de la oligarquía económica y financiera, que va a sentir que sus intereses no están amenazados. El sistema es tan frágil que, haciendo memoria, acordaron de cuando Izquierda Unida superó el 10% con Julia Anguita, que fueron a degüello, desde fuera y desde dentro. El sistema es tan frágil que no soporta una formación que le impugne con un 15 o un 16%. Y con Pablo Iglesias, que puede tener más defectos o menos, me da igual, van a degüello porque simbolizan, ven en él el símbolo de una impugnación del sistema. Oye, como lo verían en Alberto Garzón, nuestro coordinador, si lo pusiéramos en lugar de pues nos equivocamos si esto es una cuestión personal, ¿eh? El sistema ve una amenaza y juega sus cartas. Yo tengo algunos amigos de Podemos que me decían que se meten mucho con nosotros, arma de cántaro, pero ¿qué te crees que estamos jugando? Que está una partida muy seria. Y el sistema, si objeta y ve un foco de amenaza, va a degüello. A degüello. Por tanto, nuestros errores que los tenemos se magnificarán. Pero no podemos perder la perspectiva. Y Adelante Andalucía, desde luego, es una apuesta estratégica, irreversible y que es el único camino de convergencia en la clase. Me gusta mucho tus afirmaciones y tus palabras, la verdad, Antonio, porque está claro que cualquier cuota de poder que se tenga, si no tenemos un pueblo organizado, una base detrás, a nivel municipal, a nivel regional, a nivel de comunidad, pues es complicado el que se pueda avanzar en ese terreno. En los años 70 finales, la inmensa mayoría de los dirigentes pasaron a cargos institucionales y prácticamente se descabezó lo que eran todos los movimientos. Aquí hay algún compañero que sabe de lo que estoy hablando. Con esta nueva situación política nos puede pasar, está pasando más o menos lo mismo, y de alguna manera todos los movimientos emergentes a partir del 15M, pues los cargos institucionales nos están haciendo que el programa pase, entre comillas, a un lugar secundario y estemos peleando por otras cuestiones que tampoco es cuestión de debatirlo ahora. De ahí viene la importancia de construir el que sea una apuesta estratégica en el tiempo, el Adelante Andalucía, y que eso de alguna manera pueda ser extrapolable al resto de España. La verdad que aquí lo vemos con bastante ilusión y con bastante expectación. Bueno, yo quiero decir una cosa para ser riguroso en la definición. Ahora mismo, Adelante Andalucía no es un proceso de unidad popular, pretende serlo. Pero la unidad popular se tiene que producir cuando haya adhesión natural de organizaciones políticas y no políticas, de sectores organizados individuales, de organizaciones y movimientos que no son estrictamente políticos, pero trabajan en términos políticos en la cohesión de una red social, porque si no, aunque electoralmente tengamos rentabilidad, la durabilidad en un gobierno con un proyecto de cambio es mínimo si no tenemos tejido social por debajo. Es decir, por decirlo en términos irónicos, permitidme que un gobierno de Adelante Andalucía sin una construcción por abajo no dura ni un editorial del país. Y eso que los editoriales del país ya no son lo que eran. Pero no duramos. Banca pública. Cuando nosotros estábamos en el cogobierno, un banquero, no bancario, banquero de los de verdad, me llamó. O sea, yo me he sentado con un banquero y me reunió en un restaurante. Él se puso así de espaldas para verme llegar, no como los mafiosos. Me sobrecogió. Cuando llega allí, estaba tan lejos, cuando llegaba allí ya estaba yo disminuido, vamos, en un escenario. Y entonces empezó a hablar todo con mucha amabilidad. Esta gente se mueve muy amable, ¿eh? O sea, ellos te matan pero con alegría y con mucha educación. No, pero es verdad, ¿eh? O sea, de una amabilidad famosa. Pero cuidado. Debate. Ustedes queréis banca pública, ¿no? Vale. Nosotros no tenemos ningún problema que haya una banca pública, que dé crédito. Pero vosotros vais a abrir una banca pública para que haya clientes.
mismo tenemos un problema. No va a haber banca pública en Andalucía. Eso me lo dijo un banquero, no Susana Díaz. Él me dijo que no iba a haber banca pública en Andalucía. Y no hubo. Porque esto se deja, esto no tiene que ir a una pancarta, ¿eh? Esto funciona como funciona. Si nosotros montamos una banca pública donde disponemos los fondos públicos de las nóminas o del presupuesto de la Junta de Andalucía, que es el 20% del Producto Interior Bruto, el 20% del tercer Producto Interior Bruto de España es el presupuesto de la Junta de Andalucía. ¿Vosotros imagináis una banca pública donde los trabajadores puedan tener su nómina domiciliada en una banca pública? Es una guerra. Porque tú tienes unos banqueros a los que le debes dinero, que lo que primero te pueden decir es no te presto un euro para pagar nómina. Y ahora, ¿cómo sostiene un gobierno de cambio y de transformación que a los 3 meses de gobernar ya no haya nómina para pagar a 200.000 empleados públicos? ¿Quién aguanta eso? Si no hay tejido social y construcción y complicidad. Esa es la unidad popular. La unidad del poder de construcción de un proyecto consciente de cambio que supone una batalla con la clase dominante en estos momentos. Y eso no está construido. Ahora, ¿es Adelante Andalucía un instrumento que facilita, acelera y construye de manera adecuada el proceso de unidad popular? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. El mejor instrumento. ¿Se ha empezado con la base programática? Sí. ¿Hay que diluir los egoísmos partidarios? También. ¿Hay elementos de cultura política asentados que forman parte del pasado y que hay que ir superando? Sí, con paciencia, con pedagogía. Hay una tentación, como siempre, de cuando se ocupan las instituciones pensar que ya la ocupación de la institución como instrumento es que ha cumplido el fin en sí mismo. Eso pasó en los años 80. Pero también hubo una intencionalidad y hay que hacerse una... Bueno, ya el partido se hizo una autocrítica cuando desmanteló las asociaciones de vecinos, desmanteló movimientos que suponían la construcción de un contrapoder. Y pues de esa experiencia histórica no hay que lamentarlas para la nostalgia, hay que analizarlas dialécticamente para construir mejor en estos tiempos. Y claro, hacemos análisis y decimos, bueno, pues hay dificultades, claro que hay dificultades, y oye, en la angustia del acuerdo en Andalucía, eso que vosotros habéis pensado lo he pensado yo también. Digo, bueno, ¿cómo vamos a avanzar en Andalucía si resulta que en Madrid, donde eran los más modernos, los más innovadores y que parecíamos provincianos que veníamos aquí a aprender, y de pronto nos dicen, no, lo que estábamos haciendo ahora no hagáis? No, digo haciendo titular grueso. Nos generaba angustia. Pero dijimos, no, vamos a aprender de la experiencia para hacerla de otra forma. Yo estoy convencido que la experiencia de Adelante Andalucía es una experiencia amable para cualquier espacio organizativo de otros territorios, excepto para los hegemonistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que hay que combatirlos con pedagogía, decir, no, mira, compañero, tú no eres el dios sol que brilla y que nos hace sombra a los demás y nosotros satélites, porque si tú eres sol y los demás satélites, el problema es que los satélites entramos apagados, y si tú entras apagado a un proyecto, tú no incorporas el patrimonio que pretendes representar. Una cuestión incluso me podría permitir de decir, bueno, aunque no te convenza, pero nada más que por conveniencia de acumulación de fuerza, si no estás convencido. Y en esa pedagogía hemos intervenido. Hemos pasado de 2015, la gente diciendo, no vamos a ir con Izquierda Unida, de pronto, no, Izquierda Unida es una organización que tiene un bagaje, una trayectoria, ha resistido. ¿En qué? Teresa defiende más Izquierda Unida que yo casi, y mira que a mí me han elegido para defenderla. Pero es interesante que cada uno hable del otro, para que se sienta la gente cómoda con cada uno de las referentes, ¿no? ¿Eso qué ocurre? Pues que el otro día en Málaga, que Teresa tuvo que coger un tren para irse a Cádiz, ella vive en Cádiz, y le digo, Teresa, cierra tú antes, cierro yo después, y así te coges el tren y nos vamos con prisa, ¿vale? Oye, me tengo que ir. Y la despidieron los nuestros, diciéndole presidenta, a ella le encantó, y dice, oye, que tu gente, claro, la gente lo siente porque esto es un proceso político, pedagógico y llevado, pues yo creo que con mucho respeto, ¿no?